Sí, sí, podemos. Ok, Solo quería preguntarle, ¿va a ser para un reportaje escrito? ¿Qué tipo de uso le va a dar? es reportaje escrito y vamos a hacer un material audiovisual también para redes sociales con esta revista. Incluso el Ok. reportaje pues ya lo tengo que entregar esta tarde. Pues bueno, vamos a ir haciéndole, vamos a hacerle el trabajo, mejor dicho. Ok. Doctora Magdalena Lizardo, bueno, vamos a hacer una introducción. Usted fue secretaria de Hacienda al inicio de la década del 2000, es consultora en este momento. Doctora Magdalena, eh, República Dominicana es el país más prolífero en cuanto a AFPs en el área del Caribe y Centroamérica. Son 7 AFPs las que están en el mercado dominicano, también proveyendo seguridad, previdencia social al lado del sistema del gobierno. O sea, se combinan los dos sistemas en, en República Dominicana. Estamos en una pandemia, el golpe ha sido terrible para las economías latinoamericanas, la dominicana no es la excepción. Qué tan golpeado está el sector de las AFP en República Dominicana en este momento? Yo entiendo que golpeado no está, porque todavía gran parte de los costos asociados al mantenimiento de los trabajadores durante este proceso de pandemia han sido asumidos por el gobierno a través de unos programas eh, dirigidos a población trabajadora formalizada, así como a población, a hogares donde predomina trabajadores no formales. Entonces, lo que hizo el gobierno a inicio de la pandemia fue establecer un programa de apoyo a las empresas formalizadas que le permitía suspender a los trabajadores de esas empresas durante un tiempo, durante los 2 primeros meses. Posteriormente, el programa fue ampliado y ya se va a mantener hasta diciembre de este año. ¿En qué consistía ese programa? Aquellas empresas que cumplían con los requerimientos se acogían a suspender en los términos establecidos en el Código Laboral Dominicano, lo que implica que la empresa no despide al trabajador, opcional el pagarle o no un salario durante ese tiempo, pero no tiene compromiso o están suspendidos el pago de las prestaciones laborales. Hasta tanto se entendiera o se entiende que las condiciones puedan volver a una relativa normalidad. Ese dinero requerido para pagar ese programa fue esencialmente asumido por el gobierno, una parte, y también por el sistema de seguridad social, pero a través de los fondos que van dirigidos al seguro de riesgos laborales, no al seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que es el que está vinculado a las AFP. El tema es que nuestra fuerza laboral tiene un alto nivel de informalidad, por un lado, y por otro lado, una fuerza laboral, en aquel caso que está formalizada, que tiene un nivel salarial muy bajo, relativamente bajo. Entonces, en el contexto del COVID, lo que el gobierno ha provisto de apoyo a los trabajadores no pasaba de unos 8,000 pesos mensuales como máximo. Estamos hablando casi unos 150 dólares al mes. Para muchos trabajadores eso es prácticamente muy poco, aunque para otros puede representar una parte significativa de su salario. Y eso porque en la seguridad social más de un 40% está en salarios en torno a 10,000 pesos, 15,000 pesos mensuales. O sea que estamos hablando que su salario posiblemente le cubría
o lo que el gobierno le pasaba posiblemente le cubría un 50% del salario para una gran parte de los trabajadores. Para otros, para un 20% prácticamente le cubría todo. Ahora, hay un resto de personas de nivel un poquito más, de un nivel de ingreso mucho mayor, que lo que el gobierno pudo haber hecho en materia de apoyo realmente es insuficiente. En ese sentido, hubo un reclamo, o ha habido un reclamo en el país de que a las AFP se les exija más en términos de su contribución a llevar el proceso de atravesar la crisis y sus consecuencias. En el Congreso, por parte de un diputado, se impulsó el que los trabajadores pudieran retirar hasta un 30% de sus fondos acumulados en la AFP. Un 20% más que en Chile. Exactamente, exactamente. Aquí se planteó un 30%. Hubo varios proyectos, pero al final el proyecto que pasó en la Cámara de Diputados fue de que pudiera retirar un 30%. El problema es que la cantidad de recursos acumulados por los trabajadores dominicanos a nivel individual tampoco es mucho. O sea, estamos hablando de que un trabajador con un salario de unos $300 al mes tampoco es mucho lo que puede acumular. Y en ese sentido, por eso el 30%, no el 10%. O sea, estamos hablando de un 30% de una base relativamente pequeña a la que tendría Chile. Claro, para que el trabajador pueda retirar más con respecto a lo que gana. Exactamente. Ahora bien, esa fue una de las propuestas y que llegó hasta el Congreso. Había otras propuestas, pero que no calaron suficiente como para implicar una decisión política hasta el momento, que ha estado vinculada a que parte de las ganancias de las AFP pudieran ser dispuestas para crear algún fondo de compensación a los trabajadores durante este tiempo. En la medida en que se discute que, obviamente, si el trabajador lo que está haciendo es financiándose él mismo los costos de la crisis, al final es cambiar pan de mañana por pan para hoy. Y sobre todo en situaciones donde tenemos unos trabajadores que la previsión del salario con el cual se estarían retirando es prácticamente entre menos de un 30% del salario final que deben. Entonces, para el trabajador, los trabajadores dominicanos, trabajadoras y trabajadores, la situación es realmente complicada porque es colocarlo en una disyuntiva de dejar de atender su pensión en el futuro para poder paliar la situación actual. Básicamente es prestar, Luis Amaya del presente le pidiera prestado a Luis Amaya del futuro para solucionar la situación de hoy. Exactamente, y una situación que no ha sido resultado de sus decisiones, o sea, una situación, un shock completamente exógeno, y muchos entendíamos o entendemos de que es necesario una solución mucho más solidaria con estos trabajadores. La solución hasta el momento ha sido a través de ese programa FASE que le indiqué, pero obviamente es un programa relativamente limitado en términos de las magnitudes de los beneficios o de la mensualidad que otorga cada trabajador. Y además, para el trabajador que tiene ingresos relativamente superiores dentro del contexto, la solución no es muy amplia, o sea, le deja todavía con necesidades. El Banco Central adicionalmente dispuso el mes pasado una ampliación de sus facilidades crediticias para que los bancos comerciales pudieran prestar a las familias y a los negocios a fin de que pudieran paliar un poco la situación durante la crisis.
El problema es que eso supone tomar prestado con una tasa de interés positiva, que hasta el momento no podemos decir que es baja. Está planteando prestar esos recursos a un 8% de interés. Ante una perspectiva de que el desempleo aumente, para muchas familias esa decisión también es complicada, claro, porque están asumiendo un compromiso sin saber con certeza si tendrán los recursos para poder pagar los intereses y eventualmente pagar el crédito. Básicamente es un salto al vacío económico que se estaría haciendo. Bueno, yo creo que sí, o sea, hay mucha incertidumbre desde el punto de vista de ese trabajador y ese empleado de clase media baja, porque la recuperación todavía no la vemos en el horizonte con firmeza. O sea, nosotros somos un país muy dependiente del turismo, no solamente por las divisas, pero también por su impacto dinamizador de demanda interna, que hasta tanto no logremos que los flujos de turismo se restablezcan, va a ser muy precaria la recuperación. Doctora Lizardo, hablamos ahora de la informalidad. Este es un mal de toda América Latina. El Banco Mundial la sitúa en márgenes entre el 30 y el 70%, dependiendo de cada país. La informalidad afecta los fondos pensionales, ya sean estos los privados o los públicos. El régimen de prima media es el más afectado, o sea, el de reparto. ¿Cómo cree usted que va a ser el futuro de la base pensional de República Dominicana, siendo el índice de informalidad más o menos alto? Usted, por favor, me precisa bien el número de la informalidad, y sobre todo que la informalidad, usted habla ahora del turismo. En la industria del turismo hay mucha informalidad, no solamente en República Dominicana, sino en todas partes, porque genera empleos formales, pero también genera un subempleo enorme. ¿Cuál será el impacto entonces para los fondos pensionales de la informalidad y lo que va a crecer la informalidad con esto? Bueno, los niveles de informalidad previos Doctora Lizardo, ¿me oye? ¿Se ha quedado congelada? Disculpe que se cayó la conexión. Los niveles de informalidad previo a la crisis estaban situados en 55% de la fuerza laboral. Nosotros tenemos una fuerza laboral de alrededor de 4 millones de personas y solamente en marzo de este año había un 1.9 millones de personas afiliadas y cotizando sobre todo a la seguridad social. ¿Qué es lo que uno espera? Primero, que aumente la informalidad laboral. Aumentará por una sencilla razón. Las empresas van a tener que decidir de aquí a diciembre qué va a pasar con los trabajadores que en este momento están suspendidos. Algunos de esos trabajadores van a tener que ser separados de la empresa finalmente, y esos trabajadores posiblemente pasen a ser trabajadores informales, a ocuparse a través de un empleo por cuenta propia. Y eso implica informalidad laboral. Eso añade a uno de los problemas que tiene nuestro sistema de fondos de pensiones, y es que precisamente, dadas las características del mercado laboral, hay muchos que no cotizan, pero también la constancia en la cotización
es muy inestable. O sea, personas que en un momento están en la fuerza laboral, salen y pasan a ser cuenta propia, informales, luego entran y el periodo de cotización en realidad se reduce a lo largo de su vida productiva. Este va a ser un episodio adicional de agregar a un conjunto de trabajadores que no van a poder cotizar durante el tiempo en que esté el proceso de pandemia. Ahora bien, pienso también que en el marco de la nueva administración hay algunos elementos interesantes porque la nueva administración del presidente Abinader ha anunciado que el seguro familiar de salud será universal de aquí a diciembre. ¿Eso qué implica? Que uno de los alicientes para la formalidad, que era pasar a formar parte del seguro de salud contributivo, bueno, ahora para una parte importante de trabajadores que anteriormente no estaban disfrutando de eso, ahora pasarán a un tipo de seguro directamente, entiendo que subsidiado, el gobierno no ha dado muchos detalles, y habría que ver el impacto que eso tendría sobre la formalización total de las empresas, en el sentido de que uno de los incentivos que atraía para que el empleador se formalizara, ya sea por presión de sus propios trabajadores, era poder tener acceso a ese seguro de salud contributivo. En la medida en que el seguro o toda la población pase a ser asegurada, ya sea de forma contributiva o de forma subsidiada, entonces habría que ver cuál será eso el impacto para la demanda de seguridad social para vejez y discapacidad. Eso todavía no se ha evaluado, no creo que se haya evaluado. Entiendo que es un subproducto de esta decisión de una recomposición, de un rediseño de lo que es el sistema de seguridad social de República Dominicana, que eventualmente tendríamos que evaluar qué va a implicar sobre el seguro de vejez y discapacidad y de la disposición de las empresas a asumirlo. En ese sentido, cualquier estrategia para formalización va a demandar que efectivamente las empresas encuentren razones suficientes para proceder a la formalización en un contexto donde los flujos de ingresos se reducen. Entonces, implica mucha capacidad de poder rediseñar y al mismo tiempo balancear los costos asociados a la formalización con los beneficios que esa formalización otorga. Entiendo que hay la experiencia actual de que precisamente quienes se han podido acoger al programa FASE, que así es que se llama el programa de apoyo a las empresas que han suspendido a sus trabajadores, precisamente son aquellos que se han formalizado. Entonces, es una experiencia de poder contrastar de la ventaja que pudiera tener la formalización en un momento de crisis si tengo un Estado que consigue darme el apoyo necesario para poder atravesar durante esa situación de crisis. Eso era, doctora Lizardo, un poco más difícil la contratación, la formalización de trabajadores. ¿Se le hará más costoso al empresario privado contratar trabajadores en un futuro? Creo que sí. Todo va a depender de qué pase con el rediseño que se haga de estos trabajadores que pasarían, de esta parte del trabajador informal actualmente, que va a estar en la seguridad social subsidiada y cómo se da la negociación entre empleador y trabajador para reclamar finalmente un seguro contributivo. Porque para los trabajadores, si bien es cierto que el empleador
cubre casi el 70% del costo del seguro de salud y del costo, del seguro de vejez y de discapacidad. Para algunos trabajadores implica un aporte directo de un 30% y eventualmente también un salario en lo inmediato mucho menor, en lo inmediato, porque hay que reconocer que lo que está haciendo el trabajador y el empleado es asegurar que pueda disponer de una pensión en el futuro. Yo quiero decirle lo siguiente, y es que la pandemia ha hecho evidente una discusión que en el país se ha postergado durante mucho tiempo, y es la necesidad de adicionar a la seguridad social la disponibilidad de un seguro de desempleo. No existe el seguro de desempleo en la República Dominicana y eso coloca mucha presión sobre las finanzas públicas, porque al final de cuentas la respuesta que se está dando en la emergencia es a través del financiamiento público directo de parte del gobierno. Y eso le da poca previsibilidad al trabajador que es despedido de efectivamente por cuánto tiempo puede contar con ese seguro, y a las empresas también la coloca en una situación de imprevisibilidad, porque va a depender de cuánto tiempo va a durar la suspensión y el subsidio para la suspensión versus los compromisos que esa empresa tiene que asumir si despide al trabajador. Cuando se despide al trabajador tiene que pagar cesantía, y en muchos casos esa cesantía puede ser significativa. En definitiva, las cesantías no son lo mismo que el seguro de desempleo, porque las cesantías son un pago que se da una vez y si se acaba, se acaba. El seguro de desempleo sería una buena alternativa para paliar por lo menos una necesidad durante unos 6 meses, un año, puede ser, ¿no? Todavía no se sabe el diseño. La magnitud de cuánto el seguro de desempleo cubra va a depender de las cotizaciones, del monto que se cotice. Esa discusión todavía no se ha iniciado en esos términos, pero sí permitiría que un trabajador de ingresos medios pueda efectivamente tener cierta certeza de que en caso de estar desempleado podría tener acceso a este seguro, y no necesariamente depender del subsidio que esté dando el gobierno para apoyar a trabajadores de menores ingresos. Doctora Lizardo, esta pandemia va a obligar a todo el mundo, a toda América Latina, todo el mundo, a replantearse sus sistemas de legislación laboral. Y aquí en América Latina pienso yo que deberíamos ver esa cuestión de la contratación sin aporte a los seguros, o sea, lo que dicen los argentinos, la contratación en negro, que el empleador le dice: señor empleado, yo le pago esto a usted, pero, a ver, con aporte a seguro son esto, pero sin aporte a seguro son esto. O sea, ¿se tiene que revisar eso o no? Claro, pero al final de cuentas aquí hay cosas que de mi punto de vista dependen tanto de la capacidad regulatoria, pero también de la necesidad de cierto contrato social, de que ese trabajador, ya sea trabajador formal o informal, tiene que tener unos niveles básicos de seguridad. Por una cuestión de convivencia social y de hasta, no solamente convivencia social, sino hasta la misma capacidad de demanda de la economía está asociada a que efectivamente los flujos de ingresos de los trabajadores se mantengan. Entonces, la pandemia está planteando el replanteamiento de los sistemas de protección social, donde la seguridad social es uno de ellos. Una protección social que tiene que hacer frente a situaciones de emergencias, como es el caso de la pandemia, o situaciones totalmente imprevistas, pero también tomar en consideración que estos trabajadores, por las propias características del mercado laboral, tienen una tasa de entrada y salida a la formalidad que necesita ser tomada en consideración y que se reflejen los ajustes que finalmente
se hagan al sistema, porque estamos con un sistema que prácticamente no reconoce las características de una gran parte de los trabajadores de la región. En el caso nuestro, como le dije, tenemos 55% de la fuerza laboral que es informal. Entonces, lamentablemente, no ha habido todavía mecanismos que permitan a ese trabajador tratar de hacer algunos aportes y además asegurar que el Estado, a través de los tributos, pueda, en el caso de que sea necesario, poder entonces otorgar o las pensiones solidarias o estos seguros de carácter más universal básicos en materia de salud. Doctora Lizardo, hablábamos al principio de los fondos de pensiones. Son 7 fondos de pensiones, el país que más tiene en el área del Caribe. ¿Cómo ve usted el ánimo de esos 7 gigantes fondos de pensiones a la hora de decirles, oiga, señores, van a tener que sacar más platica, darle más platica a los trabajadores en época de pandemia? Yo lo veo difícil, todavía es más una actitud a la defensiva. Hubo un cambio reciente en la Ley de Seguridad Social con relación a la forma en que se calculan las ganancias y las comisiones que tienen los fondos de pensiones en el país. Creo que al final la presión que el cambio que se pueda dar en materia de la legislación previsional va a depender mucho de qué tanto la población así lo entienda y lleve algún tipo de presiones para algún tipo de decisión en ese sentido. El problema nuestro hasta ahora es lo siguiente. Nosotros iniciamos con este sistema de pensiones de capitalización individual a inicios del 2001, en el año 2001. El tema es que todavía no han entrado los primeros trabajadores que se hayan pensionado con el nuevo régimen. Se espera que para mediados de esta década, 2025 o 2026, ya comience la primera cohorte de pensionados. Y a partir de ahí, la población tomaría una mayor conciencia de lo que implicaría su pensión al momento del retiro, de los montos de su pensión al momento del retiro. Y eso, ahí ya hay elementos adicionales sobre la base de las vivencias de cada trabajador para poder poner sobre la mesa la necesidad de los reajustes en el sistema de previsión social. Doctora Lizardo, muchas gracias por su tiempo para conmigo y para con la agencia EFE. Bueno, quería hacerle una aclaración con relación a mis antecedentes laborales. Usted dijo secretaria, entonces no estoy muy segura cuál es la referencia. Yo fui directora de la Unidad de Análisis Económico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es esencialmente un cargo de asesoría económica durante mucho tiempo y actualmente soy profesora del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y trabajo como consultora también. Usted tiene un fondo de consultoría propio, ¿no? Que es el grupo de consultoría Pareto. Pareto, exactamente. Bueno. En estos días está teniendo trabajo, me imagino. Sí, estoy teniendo trabajo. Lamentablemente por la situación, pero por lo menos en esa parte no puedo quejarme. Claro, claro. Bueno, y ojalá siga teniendo pues mucho trabajo que todos nos levantemos, ¿no? Claro, sí, no, es importante. Yo creo que estamos en un momento crucial porque hay muchas cosas básicas que hay que tratar de replantearla y ver cómo podemos avanzar. Luis, ¿y cómo supo de mí? Pues a ver, a través de la agencia, de la oficina de la agencia en Santo Domingo, yo comencé a hacer este artículo la semana pasada, la reportería, y entonces de la agencia me dijeron, vea, aquí en República Dominicana hay una economista muy reputada que es Magdalena Lizardo, y yo les dije, como decimos los colombianos, pantier es tarde. A ver. Okay. Bueno, a sus órdenes entonces, Luis, cualquier cosa. Doctora Lizardo, muchas gracias.
Bye bye. Adiós, Luis. Hasta luego.